La semana pasada iniciábamos nuestro itinerario con estas catequesis sobre la figura y la persona de San José, haciendo un poco una pequeña introducción de los motivos por los cuales me había lanzado a este proyecto. Y hoy ya comenzamos con el contenido de estas catequesis, empezando por lo que sería la prefiguración de San José en el Antiguo Testamento. El Concilio Vaticano II, en la Constitución Dogmática de Verbum, decía que Dios, inspirador y autor de ambos testamentos, dispuso las cosas tan sabiamente que en el Nuevo Testamento está latente el Antiguo, y en el Antiguo Testamento está patente en el Nuevo. Mirad, aunque es verdad que el concilio nos dice esto, la teología más clásica y la teología incluso más contemporánea ha realizado un camino con la cristología y la mariología que comienza en el Antiguo Testamento, precisamente viendo todas las prefiguraciones que ha habido de Jesucristo, que ha habido de la Virgen María, ya en este testamento. ¿Por qué digo esto? Porque es verdad que puede verse como un poco injustificado lo que vamos a hacer ahora con San José, pero viendo que se ha seguido el mismo camino en la cristología, que se ha seguido el mismo camino en la mariología, incluso muchas veces en el estudio de los sacramentos, y ese resultado ha sido positivo, nosotros vamos a seguir ese mismo camino, ese mismo itinerario, pero centrándonos en la figura de San José y en algunas prefiguraciones que encontramos en el Antiguo Testamento. Es verdad que no vamos a encontrar mucha materia, no tanto como en la consideración sobre la Virgen María o en la consideración sobre Jesucristo, pero sí que encontramos algunas referencias interesantes. Mirad, vamos a referirnos a Noé, a Moisés, y nos vamos a referir en esta catequesis, que va a ser lo que más dure, al Arca de la Alianza. En primer lugar, Noé. Noé se nos cuenta en el libro del Génesis que fue el único justo considerado como tal dentro de su generación, porque fue el único que se dejó guiar por el Señor y que confió en su palabra. Pensemos que Noé, nosotros hemos visto muchas veces películas y series sobre este episodio del Arca de Noé, y siempre lo vemos tan bonito con las dos parejas de animales y todos subiéndose encima. Pero es verdad que es que era una palabra contra toda esperanza, porque se le pide a Noé que construya un arca en un sitio en el cual no había mar, no había río, no había nada de agua. Entonces, claro, los hombres de su generación se reían de Noé, porque pensaban que estaba loco. Y Noé, sin embargo, confió en la palabra del Señor, que le había dicho que construyese un arca. Y ese arca, precisamente, sirvió como salvación de Noé, de toda su familia y de todas estas criaturas frente a las aguas del diluvio. Los santos padres decían que el arca de Noé servía un poco como imagen de lo que sería la Iglesia, que es el arca que nos salva de las aguas del pecado. Ahora bien, vemos precisamente esta comparación entre el arca y la Iglesia. Pero ¿qué tiene que ver aquí la figura de San José? Porque fijaos, también José fue el que se fió de la palabra de Dios contra toda esperanza. Fue el que se fió de que la Virgen María engendraría al Hijo de Dios por obra y gracia del Espíritu Santo. Y así fue el custodio de la nueva arca, que sería la Iglesia, que salvaría a la humanidad de las aguas del pecado. Por tanto, al igual que Noé se fió de la palabra del Señor para custodiar ese arca, José también se fió de la palabra de Dios para custodiar el arca, que sería la Virgen María que contenía a Jesucristo. Después tenemos la figura de Moisés. Moisés, fijaos, fue el primer depositario de la palabra de Dios escrita en las tablas de piedra, lo que conocemos nosotros como los 10 mandamientos o como las 10 palabras. Se nos cuenta que cuando Moisés baja de la montaña, baja del encuentro con el Señor, su rostro resplandecía, es decir, su rostro había cambiado. Y hay un detalle que muchas veces no se nos cuenta o que puede pasar inadvertido, y es que Moisés, después de ese encuentro con Dios en la montaña, no tuvo más necesidad de mantener relaciones con una mujer. El paralelismo está claro. También José acogió la palabra de Dios, no escrita en las tablas de piedra, sino escrita en la carne del Hijo de Dios. Y además, pues con este resultado, que al igual que Moisés estuvo cerca de Dios y se abstuvo de las relaciones durante el resto de su vida, José, estando cerca del mismo Hijo de Dios, se abstuvo y vivió castamente y se abstuvo, como digo, de tener relaciones con su mujer. Y bueno, vamos a llegar ahora al tema quizás más interesante de esta catequesis, y es la imagen del Arca de la Alianza. Me voy a poner
ahora lo vais a ver, una imagen del arca para explicaros un poco toda la simbología y todas las imágenes que acompañaban este arca. En el arca, sobre él estaba el propiciatorio, que estaba formado por 2 querubines situados uno enfrente del otro con sus alas extendidas, y dentro del arca se guardaban las tablas de la ley, donde estaba escrito el decálogo que Yahvé había entregado a Moisés en el monte Sinaí, al que hemos hecho referencia ahora mismo. Estas tablas testimoniaban y también recordaban a Israel la alianza que Dios había hecho con su pueblo. De hecho, la denominación del arca habla de esta alianza que Dios ha querido mantener con su pueblo. Hay un detalle, y es que en el libro del Éxodo y después ya en el libro de los Reyes, el Señor desciende a habitar en medio de su pueblo con este arca, primero en lo que sería el interior de la tienda y después en el Sancta Sanctorum, en el Santo de los Santos del Templo de Jerusalén. Tras haber visto brevemente lo que sería el Arca de la Alianza con sus símbolos y con todas sus partes, vamos ahora a ver 3 pasajes del Nuevo Testamento que nos van a ayudar a ver el paralelismo entre la Virgen María y el Arca de la Alianza. Vamos a comenzar con el pasaje de la visitación que nos ofrece el evangelista San Lucas. Del Evangelio según San Lucas. En aquellos días se puso en camino María y se dirigió con prontitud a la región montañosa, a una población de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. Isabel quedó llena de Espíritu Santo y exclamó a gritos: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. ¿Cómo así viene a visitarme la madre de mi Señor? Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor». Vamos ahora a poner en paralelo, ahora lo vais a ver en el vídeo, lo que sería el traslado del Arca de la Alianza por parte del rey David y el traslado o la peregrinación de María hacia la montaña a visitar a su prima Santa Isabel. Por un lado, en el segundo libro de Samuel se nos cuenta que el arca fue conducida a Jerusalén por las montañas de Judá, y San Lucas nos narra que María se puso en camino de prisa hacia la montaña, hacia una ciudad de Judá. Por otro lado, el arca guardaba en su interior las 2 tablas de la ley, escritas en piedra, como ya hemos visto, que Yahvé entregó a Moisés en el Sinaí. Y vemos ahora en la encarnación que la palabra de Dios se hace carne en las entrañas de la Virgen María. Por otro lado, también en el segundo libro de Samuel, se nos cuenta cómo el arca permaneció en casa del sacerdote Obed-edom 3 meses. Y en San Lucas, en la visitación, se concluye el relato diciéndonos que María residió en la casa del sacerdote Zacarías el mismo periodo de tiempo, 3 meses. David, atemorizado, exclamaba: «¿Cómo va a venir a mí el arca de Dios?». Isabel gritaba: «¿Cómo es que la madre de mi Señor viene a mí?». Y Yahvé, por otro lado, bendijo a Obed-edom y a toda su casa. Y de la misma manera, San Lucas nos narra que Isabel quedó llena del Espíritu Santo y el niño saltó de gozo en su seno. Y Zacarías, lleno del Espíritu Santo, posteriormente entonaría el Benedictus, el comienzo de la alegría mesiánica. Es verdad que es precioso este pasaje, ¿no? Y sobre todo considerar que la misma procesión que se inicia en el Antiguo Testamento se culmina con esta procesión de la Virgen María a visitar a su prima Santa Isabel. Y no han sido pocos los santos que han dicho que esta procesión de la Virgen María sería la primera procesión del Corpus Christi con la Virgen María y en sus entrañas a Jesucristo, al Verbo de la vida. Ahora vamos a ver otro pasaje también bastante interesante. Vamos ahora a referirnos al pasaje de Juan 19, del 26 al 27. Nos situamos antes en un evangelio de la infancia, ahora nos situamos en un evangelio que se corresponde con la crucifixión. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Y comenzamos ya con el versículo 26. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Mirad, para comprender en profundidad este pasaje del Evangelio de San Juan, hay que comprender una fiesta que celebraban los judíos, que era la fiesta del Sukkot, que era la fiesta de la manifestación del Mesías. En esta fiesta
Cada hebreo construía una choza en la azotea o en el patio de su casa y allí moraba durante 7 días, rememorando la época en que sus padres habitaron en el desierto y acamparon en torno a la tienda de la reunión, que guardaba, como sabemos, el arca de la alianza, lugar donde se posaba la gloria de Yahvé. El rito central de esta fiesta de los Sukkot era la libación del agua y del vino sobre el altar. Una vez que Jesús entregue su espíritu, San Juan nos dirá que de su costado derecho manó sangre y agua. Es decir, la gloria de Dios abandona el templo de su cuerpo para desplazarse al nuevo templo, la comunidad cristiana representada por esta mujer y por el discípulo amor. Es decir, la Shekinah, la presencia de Dios, pasa de lo que sería el templo a Jesucristo, que es el nuevo templo, y ahora pasaría a la Iglesia y a la Virgen María. Y además la conclusión es tremenda, porque acogió a la Virgen María en su casa, no es simplemente la casa como el lugar físico del discípulo, sino que la acogió en su intimidad, lo acogió como una de sus cosas, lo acogió entre sus pertenencias, lo acogió como una cosa propia suya. Y por eso es bello ver aquí que San Juan simboliza a cada uno de los discípulos del Maestro, que tenemos que acoger en nosotros a la Virgen María. Decía Orígenes, comentando el Evangelio de San Juan, algo que me parece tremendo. Decía que para comprender el Evangelio de San Juan hay que recostar nuestra cabeza sobre el pecho del Señor y al mismo tiempo acoger a la Virgen María como madre. Igual, para comprender la profundidad de estos pasajes, tenemos que acoger a María como madre para alcanzar esta profundidad. En continuidad con la tradición de San Lucas, vemos cómo Juan también habla de esta presencia de Dios en el arca de la alianza y cómo este arca, que era la Virgen María, ahora se traslada a la casa del discípulo amado. Es decir, la obra de Cristo culmina cuando el discípulo acoge a María como madre suya también. Y bueno, vamos a concluir ahora con un pasaje. Otra vez vamos a volver a los relatos de la infancia de Jesús, en esta ocasión con el Evangelio según San Mateo. Leemos en el Evangelio de San Mateo al final del primer capítulo. Una vez que despertó del sueño, José hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer. Mirad, hemos visto este acoger, que no significa solo acoger bajo un techo, sino que significa sobre todo este acoger en la intimidad, acoger el corazón. Y además es un detalle, ¿no?, que el Evangelio de San Mateo, en los relatos de la infancia, se fija sobre todo en la figura de San José, mientras que el evangelista San Lucas se fija sobre todo en la figura de la Virgen María. Y una diferencia entre este acoger de San José y el acoger del discípulo amado, porque mientras que el acoger de José se recibe a través de un ángel en el momento inicial, el acoger del discípulo se hace a los pies de la cruz y del mismo Jesús. Pero vamos a centrarnos en esta acogida de San José en su casa. Mirad, hay un santo temor que invade a San José desde el principio, porque podemos pensar que José como que rechaza los planes del Señor y no quiere, como decimos nosotros, ensuciarse las manos acogiendo a María. Pero es todo lo contrario. José, invadido de un santo temor, no quiere acoger a María porque precisamente en ella habitaba la santidad. Para nosotros la santidad es algo como que vemos a los santos, vemos que los sacamos a la calle, es algo como muy cercano a nosotros. Pero la santidad en el Antiguo Testamento significaba en primer lugar la separación, es decir, Dios es el santo porque Dios es el que está separado y nadie podía tocar, por ejemplo, el arca de la alianza. Y hay un momento en el cual el impío, a ver si lo encuentro ahora, un segundito, el impío Uza toca el arca de la alianza sin la unción. Y esto llena al rey David de un santo temor, porque no quería trasladar ese arca y por un tiempo provisorio se ordena este desplazamiento a la casa del sumo sacerdote. Y también este santo temor es el que invade a José a la hora de acoger a la Virgen María. Y es un ángel el que disipa sus dudas sobre esta acogida y le dice: no temas, acoge a María en tu casa. Bien, es verdad que estos pasajes son pasajes del Antiguo Testamento que sobre todo hemos visto que se refieren a la Virgen María, pero también entra de manera preciosa la figura de San José, de la dinastía de David. Entonces, simplemente que nos quedemos con estos pasajes, que nos quedemos con la figura de Noé, con la figura de Moisés, pero sobre todo con esta figura del Arca de la Alianza, porque a mí me parece que es la figura más poderosa del Antiguo Testamento, y especialmente cómo José
es designado como el custodio de este arca de la alianza. Al igual que el rey David fue el que trasladó el arca, José fue el que recibió este arca de la alianza también en su casa. Entonces, bueno, espero que os haya gustado. Sé que es un poco lío quizás esto, y sobre todo yo que a veces puedo explicarme un poco mal y me puedo liar un poco con los pasajes. Pero bueno, poco a poco con los vídeos intentaré mejorar. Vamos a concluir ahora, como hacíamos el otro día, vamos a concluir con la oración a San José. Y ya la semana que viene no, este fin de semana voy a sacar otro vídeo que va a ser bastante largo sobre otro personaje que es importantísimo para comprender a San José, que es José de Egipto. Y concluimos con la oración. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén.